Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al primer webinar de la ESCI, Premium Events, un espacio donde queremos compartir el conocimiento de las principales tendencias del sector, pero también sobre los nuevos hábitos, escenarios que se van generando en base a crisis como, por ejemplo, la del COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, el objetivo de estos encuentros es empezar a crear comunidad, empezar a envolvernos o rodearnos de los principales profesionales que no solo forman parte del sector de los eventos, sino que también tienen mucha relación con lo que queremos y lo que buscamos en nuestros eventos, que es que las empresas puedan transmitir sus valores a sus trabajadores y que puedan promocionar y promocionar sus productos y servicios, ¿no? Entonces, hoy tenemos el placer bueno, el título del webinar de hoy, ¿vale? Sale ahí, sobreimpreso. Trascender el miedo y convertir la crisis en oportunidad. Una crisis es un escenario para poder liberarnos y poder explorar nuevos campos para progresar, tanto como para personas como para empresas. Y hoy creemos que hemos encontrado a la persona, estamos totalmente convencidos de que el primer webinar de hoy va a ser fantástico porque tenemos el placer de contar con Raquel Díaz, ¿vale? Psicoconsultora de liberación psicoemocional, ¿vale? Que nos va a abrir. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes, es un honor para mí estar con vosotros compartiendo este momento y aprendiendo juntos. Raquel es un pozo de sabiduría porque realmente nos consigue abrir la mente a personas y a empresas y realmente encaja perfectamente con la temática de este webinar, ¿no? Un escenario de incertidumbre, un escenario que los medios de comunicación se encargan de vestir a su manera, pero está lleno de oportunidades, llenos de factores psicológicos y ahí entra el miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción que tanto personas como empresas nos puede evitar progresar y ahí es donde Raquel nos dará un poco la luz sobre lo que opina ella, sobre lo que está pasando, ¿no? Y cómo podemos trascender del miedo y poder liberarnos y poder intentar ir más allá, tanto como personas como empresas, ¿no? Y esto también lo intentaremos relacionar con el ámbito de los eventos, ¿no? Muy importante porque ahora que estamos ahí todos confinados, Raquel, estamos ante una limitación de movimiento, pero no de emociones, ¿no? Y estas emociones deben seguir pudiéndose transmitir de alguna manera, ¿no? Básicamente. Bueno, y ni siquiera de movimiento, porque en el fondo siempre podemos, nuestra mente no está confinada y es ilimitada, ¿no? Como decías antes, estamos explorando un momento que la percepción nos pudiera parecer que es un momento de crisis, pero en realidad las grandes crisis son grandes oportunidades para ver esos límites, jugar con ellos y empezar a trascenderlos. Ver que los límites, una vez que no los tenemos, que los vemos como algo más, simplemente son aparentes líneas difusorias como de niebla que nos dan la oportunidad de saltar a ver todo ese cascarón de huevo que cuando el pollo sale y dice, ostras, pensaba que estaba en un mundo, pero resulta que el mundo está ahí detrás. Totalmente, ¿no? Y de hecho estáis viendo sobreimprimido mi usuario, ¿no? Pero también la web de raqueldiazpnd.com. Ahí podéis encontrar toda la información sobre el proyecto de Raquel, un proyecto que realmente abre la mente a profesionales y a empresas y os invitamos a que lo visitéis y que la seguís a través de las redes sociales porque vale mucho la pena, ¿vale? Entonces, a ver, un poco para aterrizar, ¿no? En este webinar y ya basándonos en la temática, ¿no? Estamos en una situación excepcional. Nunca antes habíamos vivido una cosa igual, ¿no? Llevamos semanas encerrados en casa, la mayoría de nosotros, ¿no? Y los que trabajamos lo hacemos de una forma poco natural, ¿no? Nos encontramos con unos hábitos que están siendo modificados a la fuerza por el confinamiento, ¿no? Y hay muchas personas que aprovechan, y ahí no sé si estás de acuerdo, Raquel, para escucharse, ¿no? Porque a lo mejor nunca habían tenido tiempo de pensar, de intentar encontrarse con ellas mismas, ¿no? De poder plantearse nuevos retos, porque se ha
parado la máquina en muchos casos, ¿no? Sobre todo en muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, ¿qué opinas de todo esto que está sucediendo y un poco la radiografía o los hábitos que se están creando en estos tiempos, ¿no? ¿Qué puede suceder a partir de ahí? Bueno, lo primero, gracias por tu pregunta, me parece una pregunta muy interesante. Lo segundo, recalcar que aquí estamos aprendiendo todos juntos, o sea, yo no estoy dando ninguna clase, estamos aprendiendo y estamos jugando con las ideas y con las posibilidades. Así que en este webinar, de verdad, invito a todas las personas que nos estén viendo o que puedan nutrirse de estos conocimientos a que por un instante, durante el tiempo que dure este webinar, abran sus mentes y se planteen una nueva posibilidad y luego, lo mismo que probarse un traje. ¿Me queda bien? ¿No me queda bien? Eso ya lo veremos después. Pero primero voy a darme la posibilidad de probar un traje. Entonces, en esta perspectiva, decía Plutarco que la mente, bueno, él decía el cerebro, pero yo lo voy a cambiar por mente, hoy me lo perdonáis. La mente no es un espacio por llenar, sino una lámpara por iluminar. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de miedo, de crisis, de oportunidad. Es muy importante. De hecho, asienta las bases de todo, ¿no? Porque realmente estamos acostumbrados a un mundo, o hemos estado acostumbrados a un mundo en el que todo parecía girar muy rápido. Parecíamos ir haciendo muchas cosas hacia ninguna parte. Es como cojo mi Ferrari y voy a toda pastilla rumbo precipicio. Y pensamos que sabemos muchas cosas, pero nos estamos dando cuenta de que quizás, y solo quizás, no sabíamos tanto como pensábamos. Y que quizás, cuando nos abrimos a esa incertidumbre, a esa ignorancia, entonces podemos encontrar en nosotros sí que las respuestas que buscábamos a toda pastilla, haciendo, pero que estaban en otro lugar donde no prestábamos tanta atención. Y ahí me parece que es la crisis del hacer y la oportunidad para hacer y no para figurar. Decía Sócrates que la vida no observada no merece la pena ser vivida, y yo estoy completamente de acuerdo. Porque y también Sócrates nos decía, solo sé que no sé nada, y cuando conjugamos ese juego de palabras, solo sé que no sé nada, por lo tanto puedo aprender y abrirme a descubrirlo todo, más la vida observada sin juicios, la ley del bien y el mal, que nos lleva por las supuestas normas de la vida, entonces podemos empezar a funcionar en términos de utilidad y funcionalidad. Y a mí esto me parece básico. La coherencia, la honestidad, la observación y la funcionalidad son las nuevas palabras para esta nueva época que estamos atravesando. Y además una época en la que todos estamos viviendo lo mismo. Da igual que seas rico, que seas aparentemente pobre, que seas famoso. Estamos todos experimentando un aparente confinamiento físico que nos da la oportunidad de ver hasta cuándo o hasta qué proporción estamos confinados de manera mental y si realmente no hacíamos las cosas porque no teníamos tiempo o realmente íbamos tan rápido que ni siquiera ahora teniendo tiempo podemos hacer esas cosas que nos quejábamos de no tener tiempo. Estamos viviendo una crisis de lo urgente para poder por fin ir a la oportunidad de lo importante. No, y de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé el autor exactamente, pero me la dijo un profesor de la universidad, no sé si se la atribuyó él o no, pero hay una frase que dice, a mí vivir me ocupa mucho tiempo, ¿vale? Lo que es el hecho de decir, a mí me gusta mucho que has hablado de jugar con los límites y es cuando a lo mejor empiezas a jugar con estos límites cuando ves la oportunidad, ¿no? Y esto lo podemos extrapolar un poco a que las empresas y los profesionales que nos ha llegado esta crisis y a todos por igual, ¿no? En mayor o menor grado, podemos empezar a sentirnos útiles, ¿vale? Y ahí me gustaría entrar en un concepto que me gusta mucho, que es el del diseño social, ¿no? El diseño social no estamos hablando de diseño de producto ni diseño industrial, sino cualquier tipo de diseño, de solución, de servicio que sirva para, no se diseña desde el individuo, sino para la comunidad, para el bien común, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido testigos en estas últimas semanas de la solidaridad de empresas, de grandes empresarios, ¿no? Entonces, esto para mí no es diseño social, para mí es solidaridad, ¿vale? Pero el diseño social es pensar en qué puedo aportar yo a la sociedad, ¿no? Y esto creo que, no sé si opinas conmigo, mucha gente se le puede estar metiendo esta pregunta en la cabeza, ¿no? O se está haciendo esta pregunta.
Yo creo que esto ya viene de antes, que sí, obviamente cada vez va más, ¿no? Pero viene de antes de romper esos antiguos patrones de comportamiento. Para mí esto es un cambio de paradigma. Es decir, vivimos la vida a cachos, ¿no? Vivimos la vida a cachos de ir en el hacer, y de repente llega un momento que dices, uy, toca la clase de yoga, entonces me voy a poner con mi té, me voy a poner con mis buenos propósitos, me voy a poner haciendo el OM, o realmente empezamos a funcionar en términos de coherencia, de llevar un solo sombrero en la vida. Voy a ir ahora a lo que me has preguntado, pero necesito hacer esta estimación para empezar a comprender hasta qué punto podemos soltar la etiqueta de análisis social, gestión social, determinación social, nuevos esquemas sociales, para realmente hablar de sentido común, coherencia y honestidad. Porque cuando llevamos un solo sombrero, te puedo asegurar que lo que haces en tu casa lo haces en términos generales. Un corazón, sus células, no están pensando en si todo el sistema funciona bien. Ellas están ejerciendo su propósito, ejerciendo la función para la que han venido a este mundo, para la que han sido diseñadas, para la que han sido programadas epigenéticamente, están haciendo de una manera magistral, y eso, ¿no? Justamente implica el bienestar y el buen funcionamiento de todo el conjunto, es decir, aportan su labor a este mundo. Entonces, lo primero que tenemos que pararnos a pensar en estos términos de utilidad es, uno, ¿estoy en el hacer o estoy en el ser? Porque desde el ser, todo lo que tengo que hacer viene por consecuencia, y el tener también viene por consecuencia. Desde el hacer, todo el mundo sabe que no, porque yo puedo hacer y hacer muchísimo y que no sirva para nada. Todos hemos experimentado hacer desmesuradamente y decir, vale, ¿para qué he hecho todo esto? Acción sin dirección no tiene medida. Cuando uno lleva un solo sombrero en su vida, es decir, cuando uno es coherente en pensamiento, palabra, obra, y tiene una acción y dirección alineada con su propósito, con el para qué en la vida, lo importante, la pregunta más importante de toda nuestra existencia, ¿para qué yo? ¿Para qué esto? ¿Es coherente conmigo, con lo que pienso, siento, digo y hago? Y cuando hago esto, es irrefutable que ese ser va a dar valor. Va a dar valor por naturaleza. Porque tenemos que pensar que el ser necesita normas para comportarse bien. Cuando le dejamos ese espacio para hacer, él va a crear su función y va a ejecutarla de una manera precisa. Y esa función va a ser la mejor, la más eficiente para él, la que le produzca una mayor satisfacción, la que sea una solución win-win en la que él está incluido, se manifieste un máximo bienestar y eso retribuye en el conjunto. Hay una historia que me voy a permitir estos minutos para contártela, que dice que había una vez un niño que cada día que pasaba un señor por delante de su casa, él era pues, un niño de Londres y tenía mucho dinero y tal, y le llevaba unas monedas o una manta porque hacía mucho frío fuera y tal. Y la madre lo miró encantadísima y le dijo, hijo mío, al cabo de una semana estoy orgullosa de que tengas el pensar en los demás, ese cuidado. Y le dijo, no mamá, yo lo hago por mi propio placer al ayudar a esta persona. ¿Cómo? Tenemos que empezar a ser honestos y ver que no es egoísmo, es que cuando uno da su amor al mundo, aprecia el mundo en el que está sensibilizado con aquello que le corresponde, es indudable que va a dar amor y va a ser la mejor obra posible. Totalmente, y a nivel de, bueno, me gusta, porque como dices, necesitamos personas con valor, personas que lleven un mismo sombrero, ¿no? Y, me gustan mucho tus expresiones porque esto lo podemos extrapolar fácilmente al mundo, más allá del mundo social, obviamente, en nuestra vida cotidiana, en el mundo empresarial, ¿no? Hacen falta responsables de empresas o más responsables de empresas porque ya existen y tenemos constancia de ello, ¿no? De personas, no de jefes ni jefas, sino de líderes que ya saben cuidar, que ya saben mimar, que ya saben motivar a sus empleados y empleadas, y esto también es parte de los eventos, ¿no? Y parte del trabajo que deben hacer, ¿no? Lo que es enamorar, que el concepto cliente externo pasa a ser el cliente interno. El primer cliente es el cliente que tienes dentro, es el cliente que va a transmitir su ánimo a quien esté vendiendo el producto o servicio que estamos comercializando, ¿no? Entonces,
me gustaría introducir un concepto que son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora que todos, entre comillas, estamos en casa, de que la polución ha bajado mucho, de que los animales están invadiendo la ciudad, están volviendo a lo que era su hábitat antes, ¿no? Claro, lo comentábamos antes, ¿no? Yo he leído un tuit que dice qué bien que está la naturaleza sin nosotros, ¿no? Pero es que nosotros somos naturaleza y muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Incluso dentro de las empresas se potencia lo que es el diseño biofílico, que es el diseño con plantas, introducir elementos naturales. ¿Por qué? Porque benefician la producción, la creatividad de las empresas, de las personas que están ahí, incluso la salud. Y esto significa más, incluso a nivel de números, más ahorro por bajas laborales, porque te aseguras que el envejecimiento de la plantilla se hace con salud y se hace con motivación, ¿no? Y que la gente, el talento no se va. Esto es la parte del talento, esto nos daría para otro webinar, el talento, ¿no? Entonces, sí, dime. No, nada, estaba respirando. Sigue. No, pues terminaré con eso, ¿no? La pregunta es, ante estos objetivos de desarrollo sostenible, tanto a nivel interno como a nivel de crear producto y respetar el medio ambiente, ¿no? Que ahora estamos viendo como el agujero de la capa de ozono incluso se está empezando a cerrar y dices, ¿qué está pasando, no? Pues Raquel, ¿tú crees que estamos a nivel psicológico preparados para ello, ¿no? A nivel de, estamos preparados como sociedad para hacer este cambio tan brusco. Yo creo que no es que estemos preparados, es que nacimos preparados y esa es la consecuencia de ello. Vamos a ver, cuando uno intenta llevar un disfraz, ¿no? O sea, el hombre de la máscara de hierro, sí que es verdad que llega un momento en el que para no volverse loco se convierte en la propia máscara de hierro. Pero él no es la propia máscara de hierro y llegará un momento en el que se la quiera sacar. Y eso es lo que estamos diciendo. La naturaleza tiende siempre, a ver, una de las cosas que cada vez que empiezo las clases con los chicos en la universidad, siempre les digo, vamos a ver chicos, ¿os dais cuenta que en la naturaleza todo tiende al mínimo esfuerzo y todo tiende a la transformación constante? Entonces, si todo tiende al mínimo esfuerzo y todo tiende a la transformación constante, ¿por qué los seres humanos nos empeñamos en mantenernos estáticos, lo cual va contra natura? Y ¿por qué los seres humanos nos empeñamos en hacer muchísimo esfuerzo en lugar de ser coherentes, ¿no? Y ahí está el tema de barajar escenarios. ¿Barajar escenarios para qué? Para protegernos de qué, de nuestras propias ideas. Hay una diferencia entre ir a favor de miedo o a favor de amor. Cuando vamos a favor de miedo, a favor de incongruencia, de separación, de huida o lucha, barajamos siempre escenarios negativos. Cuando vamos a favor de amor, sabemos que en nosotros están nuestras capacidades y tenemos la capacidad para observar este momento y tomar nuevas decisiones. Es decir, ¿esto qué quieres decir, Raquel? Que muchas de las ideas que hemos realizado para proteger la naturaleza han sido contraproducentes porque han ido a favor de miedo y de escenario negativo en lugar de a favor de amor. Como decíamos al principio, no sabemos nada y ese no sabemos nada se ha mostrado perfectamente ahora, gracias a Dios. Se ha mostrado ahora porque hace como unos meses yo tenía una conversación con una consultante mía y amiga mía, porque para mí, igual que decías antes lo de convertir a tus clientes en algo más, mis clientes, todos lo saben, son amigos, y yo le decía, Ana, no necesitamos proteger la naturaleza, y ella además estaba de acuerdo conmigo, necesitamos apreciarla. Cuando uno aprecia su naturaleza, su propia naturaleza, su propio ser, es inherente que aprecie la naturaleza, porque solo aquel que no es capaz de tener esa relación, ese vínculo consigo mismo y con la naturaleza, entonces necesita templos, manuales de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante todo este cambio, porque si te fijas, la naturaleza es autolimpiable, Edu. O sea, la naturaleza se limpia por sí misma, sin esfuerzo y con transformación. Hay unos científicos, te invito a ver alguno de sus speaks TED, o creo que también tiene un documental en Netflix, se llama Neri Oxman. Hace muchos años que yo decía, la naturaleza es autolimpiable, todo es mucho más sencillo. Ella misma está ahora creando edificios, ropa, que sanan, curan, están basados en tejido natural, en tejido genético. Y todo eso nos muestra
que podemos ir mucho más allá. Y no solo que estamos preparados para este cambio, sino que nacimos preparados y que esto era el cambio que queríamos y al que nos hemos resistido. Claro, es que desgraciadamente este mundo está lleno de egoísmo, de intereses, ¿no? Al menos es lo que leemos y lo que también vivimos, ¿no? En muchas situaciones del día a día. Y a mí me gusta mucho una frase, una expresión, ¿no? Que decía mi abuelo, ¿vale? Que decía que para evitar la envidia tienes que apreciar los logros de los demás. O sea, no pienses en que esta persona ha hecho más que yo, o mira, yo tengo que hacer como esta persona. Pues bueno, tienes que alegrarte realmente de que esta persona, o valorar el esfuerzo que ha hecho esta persona y después, pues bueno, y seguir tu camino, porque solo tú decides tu camino. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este tema? Es muy interesante lo que dices. Fíjate que yo siempre pienso que cada idea nos manda un mensaje que es un deseo bloqueado, un deseo del ser que hemos de escuchar. Y luego ya lo podemos tener con la emoción que queramos. Y para mí la envidia es la admiración vista desde el miedo. Es decir, aquello que tú envidias o aquello que envidian de ti es la admiración de algo que es un deseo de tu ser y que tú quizás no te sientes capacitado de hacer. Pero por supuesto, si está ahí, en el otro está ahí para ti. O sea que si tú estás experimentando esta emoción o sientes que otra persona lo está experimentando de ti, primero, si estás en el segundo caso, de otra persona me tiene envidia, diciéndote, vale, esa persona me admira, aunque no sabe cómo hacerlo. Y si es al contrario, si tú estás experimentando envidia y, vale, lo que realmente quiero decir es que quiero lo mismo para mí y sé que puedo, pero no me lo estoy permitiendo. Porque hay una cosa que duele mucho al ser humano y es ver aquello que tú quieres, aquello que tú sabes que puedes y que otros lo hagan y tú no. No, me gusta mucho la apreciación mirada desde la parte del miedo, ¿no? Y has hablado de la creación de escenarios. Esto me gusta mucho porque realmente, bueno, como profesional de marketing que también soy, las campañas, bueno, el marketing es vender, la comunicación es persuadir, ¿vale? Y cuando lanzamos una campaña, nosotros se nos obliga, de alguna manera, a plantear escenarios, ¿no? ¿Cómo va a ir esta campaña? ¿No? Entonces, bueno, pues vamos a plantear 3 escenarios, ¿no? Vamos a plantear el escenario positivo, que es que los resultados van a ir muy bien, el escenario neutro y el escenario negativo, ¿no? Y para cada uno de estos escenarios vamos a establecer un protocolo, ¿no? Una contingencia para ver qué puede pasar o cómo podemos pivotar, ¿no? Entonces, esta mentalidad que yo tengo a nivel de marketing o a nivel de planificador de eventos, ¿no? Tenemos que anticiparnos a los acontecimientos. Esto a nivel mental no debemos hacerlo, ¿no? Debemos pensar en positivo. Vamos a ver. Sí y no. Te voy a explicar. Vamos a ir paso por paso. Estamos acostumbrados a ver 20.000 millones de libros de los hábitos efectivos, de Zipachatín, las creencias positivas, sí, reprograma tu mente. Todas estas cosas que al final nos acaban agotando, porque dices, Dios mío, qué carambas tengo que hacer para seguir siendo un ser humano. Vamos a ver, nos imaginamos a un erizo pensando, Dios mío, voy a leerme todas las normas de cómo ser un erizo productivo y efectivo. No tiene sentido, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no barajemos escenarios. Vamos a ir punto por punto. Bien, entonces, punto número 1. ¿Los hábitos qué son? Los hábitos nos son muy útiles para movernos en el mundo de las formas. No son lo real, ¿vale? Siempre que recordemos que no son lo real, pero que son útiles, vamos a ir por buen camino. Es decir, a mí me es muy útil levantarme, tener mi agenda programada, entre comillas, ¿vale? Poderme lavar los dientes sin tener que pensar y de repente, estoy ya, no lo sé, en una sesión. Bien, eso es útil. ¿Es funcional? Bueno, pues depende. Porque muchas veces podrías llegar, no lo sé, un sábado por la mañana de agosto en el que estés de vacaciones al trabajo y dices, ¡ay, yo quería venir al súper y estoy aquí! Eso no es útil, ¿lo vemos? Entonces, planteárnoslo como un programador de citas sí que es útil. Por ejemplo, barajar posibilidades de escenarios desde la tranquilidad de saber que ambos son el cuento de la lechera, imaginarme que en la esquina me van a pegar un tiro o imaginarme que en la esquina me van a dar 1.000.000 de euros, son 2 posibles escenarios y ambos son falsos. Ambos son falsos. Pero si yo lo tengo como, vale, son 2 posibles escenarios, no me los creo, voy a ver qué herramientas tengo que puedo prever,
bueno, pues es funcional y está bien, no hay ningún problema con ello. Pero hay algo más importante y es la conciencia de este momento. Es decir, que el que mueva el escenario sea la mente consciente, no la mente programadora, no la mente analítica, no la mente racional. La mente racional es como un programador de citas que dice, Edu, a las 5 tienes que estar, no lo sé, en una reunión. Pero resulta que si ahora estamos con el tema del coronavirus y tú no puedes estar a las 5 en esa reunión, la mente racional te va a obligar y te va a decir que si no lo haces es algo muy malo y vas a experimentar los efectos negativos. Pero si tú estás bajo el poder de la mente consciente dice, ostras, vamos a ver, son las 5 de la tarde, pero resulta que hoy no se puede salir a la calle. Vale. ¿Cómo puedo yo encontrar en mí soluciones para eso? ¿Es algo que puedo soltar? ¿Es algo que puedo aplazar? ¿Es algo que puedo hacer de otra manera? ¿Vemos? Una cosa es tener el escenario, que está bien, y otra cosa es cómo aplicar el escenario en el momento. Si yo obedezco, la cagamos, con perdón. Si yo soy coherente, observo y a partir de ahí realizo una dirección aplicada y coherente con ese momento, entonces sí que voy por buen camino. Totalmente de acuerdo. De hecho, la conciencia, ¿no? Tomar conciencia del momento. Esto me ha gustado muchísimo y de hecho se puede extrapolar a todos los campos de la formación. Tú das formación, yo doy formación. Entonces, a partir de ahí, las personas, yo siempre digo que la formación, y esto las empresas, en los eventos que realizamos desde la ESCI, también ofrecemos formación a través de gamificación, porque es una forma muy digerible de aprender, ¿no? De integrar los valores corporativos a la gente que está levantando cada día una empresa, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la formación debe debe surgir de la motivación y no de la frustración, porque muchas veces yo me encuentro con muchos alumnos que a mí me dicen, yo les pregunto, ¿por qué estás estudiando esto? Porque es un máster, porque tiene prestigio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O porque he tenido una experiencia muy negativa en este sector y, por lo tanto, mi cabeza dice que ese sector no vale, ¿no? Pues seguramente he tenido una experiencia muy puntual, muy negativa porque tengo un entorno laboral muy malo o tengo un responsable de empresa muy malo, ¿no? Que, bueno, yo ya me imagino que ese sector en global ya no vale la pena y tengo que cambiar, ¿no? Entonces, esto para empezar. Y en cuanto a formación también tomar conciencia de qué se está aprendiendo, porque a ver si estamos de acuerdo, tenemos que saber desaprender para volver a aprender, ¿no? Hay muchas tareas que vamos arrastrando, que digo tareas en el trabajo, pero tareas en el día a día, costumbres, hábitos que no nos están impidiendo progresar, ¿vale? Entonces tenemos que saber cuáles son estas tareas que nos están lastrando para poder, no sé, metafóricamente volar hacia nuestros objetivos. Es así. Pues eso es exactamente lo que hacemos en psiconeuroprogramación. En la psiconeuroprogramación es un desaprendizaje. ¿Por qué? Porque tú lo que has aprendido está memorizado en tus células desde generaciones antes. Piensas que sabes por qué haces las cosas. Piensas que sabes por qué piensas como piensas. Piensas que sabes por qué te gustan los churros o odias el chocolate. Pero no lo sabes. Todo esto es una información inconsciente crucial para ti. Y justamente buscarla, desprogramarla, desaprender, ¿vale? Es lo que nos, como diría la ciencia pura y dura, la neurociencia, poda y brotadura, ¿vale? ¿Por qué? Porque las conexiones neurales que se conectan juntas crean una formación que se refuerza juntas, nos dan un nuevo punto de vista. Raquel, lleva mucho desaprender, porque volvemos al tema de los libritos de los 20.000 millones de hábitos. No. Vamos a ver. Seamos coherentes. Desaprender, si hay muchos anclajes, pudiera ser que nos lleve cierto tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando tiramos un muro, no siempre tiramos la piedra capital. O si tiramos la piedra capital, a veces quedan cimientos, ¿sí? Bien. Pero a veces, si tiramos la carta del castillo de naipes de abajo, cae todo el muro. Entonces, esto es muy importante, porque una verdadera toma de conciencia, es decir, una comprensión del para qué yo vivo esta situación, para qué yo hago esto,
para qué yo vivo lo que vivo, una toma de conciencia de qué recursos me proporcionaba y qué hipnosis inconsciente hay ahí, me proporciona la capacidad de transformar mi neurología en 2 horas. Porque esto es muy sencillo, lo voy a poner fácil para todos. Si yo tengo una venda en los ojos, por mucho que intente leerme 20.000 millones de libros de la elección del mejor pastel, no voy a saber qué pastel elegir. Siempre pensaré, si cojo este de la derecha, ¿por qué no cogí el de la izquierda? Si cojo el de la izquierda, ¿por qué no cogí el de la derecha? Pero cuando yo inmediatamente me quito ¿el velo de qué? De los programas, la percepción, los malos aprendizajes o aprendizajes disfuncionales, porque malo y bueno no existe, entonces yo ya puedo ver qué pastel quiere y maximiza lo que yo necesito en este momento. Sí, no, al final todo radica en ser consciente del presente y por qué estoy aquí, y si estoy aquí es por algún motivo, ¿no? Es el victimismo, ¿no? Tendemos a culpar a los demás. Cuando nosotros, si hemos llegado hasta aquí, es porque realmente hemos trazado un camino y hemos decidido cosas, ¿no? También. Me imagino que es así. Entonces, sí. Digo, la importancia, para salir del victimismo, un pequeño tip, la importancia de vernos como en una foto, ¿vale? ¿Qué postura estoy en la foto, sin juzgar? ¿Qué postura? ¿Quiero esta postura para mí o no? ¿Me es útil o no? Totalmente. Sí, utilidad, funcionalidad. Estas son 2 frases que se están repitiendo y me gustan mucho en este webinar, ¿no? A ver, hablabas antes de etiquetas, ¿vale? Hablabas de etiquetas y hay una frase que nosotros tratamos con empresarios, tratamos con emprendedores, ¿no? Y ahora que hay este nuevo escenario, pues mucha gente se plantea nuevos proyectos o realmente pivotar o refundar o modificar la esencia de sus propios servicios, ¿no? En el tema de los eventos ya lo estamos haciendo, ¿no? Después hablaremos de ello, ¿no? Entonces, he cogido una frase de un escritor humorista alemán que se llama Jean Paul, en el cual dice, ya tratando uno de los protagonistas del webinar, que es el miedo, ¿no? Los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante y los valientes después. Entonces, etiquetar a las personas entre tímidos, cobardes y valientes, no sé hasta qué punto es positivo, ¿vale? O todos nacemos con una capacidad creativa increíble, con una voluntad de... no lo sé. ¿Qué dices al respecto? Pues mira, te voy a contestar de una forma rápida y de una forma más científica, ¿vale? Vale. De una forma rápida, etiquetar nos condiciona. Además es que es muy práctico, ¿sabes? O sea, el cerebro y el inconsciente igual, ¿eh? No distinguen lo virtual de lo real. Es decir, si yo pienso en un limón, ¿vale? Llega un momento que experimento la realidad limón en mi boca, ¿sí? Todos sabemos que, bueno, no sé si lo conoces, que a lo mejor no lo conocemos, yo lo comento. Hay un montón de investigaciones que hacen la realidad virtual simulada en tu cerebro, de pues imaginarte hacer deporte, pero con la intención y la emoción directa que acaban incrementando tu capacidad aerobia, tu masa muscular, la pérdida de peso incluso. O sea, realmente el tema mental, todo es mente. Ahí son experimentos en los que se muestra que todo es mente, hacia dónde diriges tú tu energía y tu intención, ¿no? Entonces, claro, cuando nos etiquetamos con algo, creamos las conexiones neurálgicas correspondientes a ese algo. Si yo me etiqueto como tímido, no quiere decir que niega mi timidez, porque eso es reforzarla también, ¿vale? O sea, negación y expresión son exactamente lo mismo. La cuestión es utilizar ese lenguaje, sin ser en etiquetas, esas experiencias de ¿qué estoy experimentando yo? ¿Qué sensaciones experimento? ¿Cómo puedo utilizar esas sensaciones para que me den una información? Porque realmente cualquier emoción, cualquier etiqueta te está dando un mensaje que tienes que escuchar, porque si no va a crecer, le pongas lo que le pongas, va a crecer. O sea, la ansiedad no es ansiedad, es la intensidad que quiere mandarte un mensaje que tú no estás escuchando y escuchas de manera que lo rehuyes, con lo cual va a crecer. Escuchar esa información, esas experiencias, esas utilidades que ocurren y transformarlas, porque en tu vulnerabilidad siempre está tu mayor fortaleza. Y ahora, con respecto a lo que me decías tú, si somos un campo creativo infinito, por supuesto, somos un campo creativo infinito, pero no todos estamos en el mismo punto porque no nos lo permitimos. Por ejemplo, te voy a explicar.
las células, todos hemos oído hablar de las células madres, ¿sí? Sí. Cuando yo estudiaba biotecnología, y a pesar de que a mí me parecía una tontería, porque yo no estaba de acuerdo con eso que me estaban explicando, decía, no puede ser así. Pero cuando estaba en la carrera, me decían que, bueno, que las células madre, había unas células madre y cualquier célula no podía no ser una célula madre después, ¿no? O sea, no podías pasar de célula somática a célula madre, porque la célula ya estaba programada y ya no era lo mismo, a no ser que se convirtiese en una célula totipotente porque se convirtiese en cancerígena, ¿vale? Esta era la idea. Hoy en día se ha demostrado que sí que se puede realizar una reprogramación si cualquier célula somática en unas condiciones determinadas pues puede llegar a ser una célula madre. Claro, el nivel de energía necesario es muy fuerte. ¿Por qué? Porque cae en un valle. Todos sabemos que la pelota no es lo mismo que baje la pelota por el valle que suba la pelota al valle. La energía no es la misma, ¿verdad? Pues lo mismo nos pasa a nosotros, ¿vale? Nosotros somos mente, un campo infinito de posibilidades. La acción que vivimos es la consecuencia del bordado tridimensional de los pensamientos que decidimos sostener, las emociones que decidimos sostener, las palabras que decidimos emitir. Entonces, si mi ahora es el resultado metabólico de mis pensamientos de ayer, estarán tanto cuanto más programados para no dejarme ser creativo, que es esa es mi realidad neutral, mi naturaleza, cuanto yo más se lo permita. Pero yo ahora puedo empezar a decidir otra cosa. Por eso la importancia que tiene el momento presente, la importancia de transformación. Y la transformación no está en un hipotético futuro esperanzador que me valide este instante. La importancia está en el ahora, en reelegir, reevaluar con qué pensamientos me quedo, cuáles me son útiles, cuáles quiero que formen mi realidad del mañana. Y a partir de ahí vamos desprogramando. No, y de hecho, como has dicho, ¿no? Somos un campo creativo interminable y de hecho aquí en la ESCI nosotros pensamos que bueno, cuando nos dirigimos a una empresa, que todos los trabajadores, la creatividad no se asocia al diseñador gráfico ni al director de arte. La creatividad puede estar en todos y cada uno de los trabajadores que están en una empresa, desde la persona que está en el Excel 10 horas al día. Esta persona puede ser creativo con un Excel, puede aportar nuevas ideas, tenemos un potencial increíble, pero ¿qué pasa? Que seguramente a veces alguien se ha acercado y nos ha dicho, tú no eres creativo, ¿no? O no nos ha dicho nada, o nos ha puesto un departamento que ya se intuye de que no tiene nada que aportar a nivel creativo a las empresas, ¿no? Por ejemplo. La importancia de soltar los conceptos, como decíamos, antes hablábamos de tímidos, de creativo. La pregunta sería, ¿qué es creativo para ti? Porque la creatividad, a nivel sistémico, es la posibilidad de vivir de este instante de un modo nuevo, diferente, con algo distinto, sin ser con el patrón. Hay tres tipos de pensamiento. El pensamiento de creencia, ¿vale? La convicción que tenemos, que más o menos se puede ver. La sintiopensación, que es un pensamiento que está muy ligado a una emoción, pero se ha desconectado, o sea, queda la memoria, pero no reconoces de dónde vino el pensamiento original. Y luego el pensamiento creativo, que tiene una forma de proceder completamente distinta. Si tú lo ves si lo analizas, ¿no? Es como un Big Bang, un flash en el cerebro, está en otras partes, lo ves en otras partes del cerebro, vamos, es completamente diferente. Incluso las ondas asociadas a esos pensamientos son distintos. No es lo mismo estar en ondas beta que estar en ondas gamma. Totalmente, ¿no? Y de hecho, a ver, de la creatividad podemos incluso pasar a otra palabra clave, ¿no? De que seguramente muchas empresas habrán hablado y personas habrán hablado en sus casas o en el teletrabajo, que es innovación. Si somos creativos, podemos innovar mejor, ¿vale? Y la innovación, lo decimos y lo repetimos mucho aquí, la innovación la gente se piensa que es revolución. Y no es revolución, la innovación puede estar en un pequeño detalle, ¿no? Entonces, la gente, bueno, por ejemplo, en marketing, en eventos, ¿no? Hacer un evento innovador no significa tirar cohetes, montar un circo y hacerlo cuanto más grande mejor. Innovar en un evento puede estar a la aplicación, una pequeña aplicación tecnológica, puede ser un buen speech, puede ser una buena, no sé, una buena experiencia al final, ¿no? Totalmente de acuerdo. Volvemos a ver siempre coherencia, funcionalidad, momento presente y honestidad.
O sea, nunca, jamás te vas a tomar 2 helados de chocolate iguales. Nunca, por muy igual que te sepan, la experiencia es distinta porque estás en 2 momentos diferentes. Ningún momento del pasado puede emular un momento presente. Eso es innovación. Totalmente. No, y de hecho en marketing está bueno, y en el campo de los eventos hay reglas, ¿no? Hay reglas innovadoras que a lo mejor no son oficiales, ¿no? Pero que realmente tú lees, ¿no? Me voy a leer todos los libros sobre innovación. Bueno, a ver, ¿qué metodologías hay para innovar, ¿no? Pues hay una metodología que se llama 70-20-10 que, a resumidas cuentas, pues a lo mejor está distorsionada según cómo te llega, ¿no? Pues no sé, del 100% de tus horas laborales, el 70% haces lo que te funciona, el 20% haces tareas que están ahí echando polvo y que realmente no te has atrevido a traer, a ejecutar, ¿no? O porque ha habido una desconformidad cuando lo has expuesto en equipo, ¿no? Y un 10% que es vale, pero desmelén total, ¿vale? O sea, que realmente es innovación pura y que realmente esto se puede aplicar no solo en el campo empresarial, sino en el campo de la vida, ¿no? De cualquier aspecto de la vida. Bueno, es como la técnica Pomodoro también, es diferente, pero es igual. Yo siempre digo que no soy pro de las técnicas, es decir, no existen técnicas para vivir un instante más allá de la coherencia, la honestidad y la decisión interna. No obstante, cuando estamos completamente programados y no sabemos cómo empezar, no tenemos por qué pasar de un sistema de pensamiento a otro de manera radical. Es decir, podemos ir fluyendo a través del sistema de pensamiento, cada vez soltando el miedo con más amor, ¿no? O sea, por ejemplo, a un niño pequeño que tenga muchísimo miedo de dormir solo, la madre, si quiere realmente que se le curen las heridas, no le va a decir, pues ahora no, te voy a meter en una habitación sola y encima vas a estar allí los días con la luz apagada. No. Entonces, las técnicas, como por ejemplo esta que acabas de comentar, o la técnica Pomodoro, pueden ser muy útiles para centrar nuestra atención y empezar a dirigirla con atención e intención completamente dirigida hacia un nuevo foco. La técnica Pomodoro, para aquellos que nos escuchen y no sepan qué es súper útil para mantener la concentración. Vamos a ver, tomamos un reloj de cocina, el móvil, lo que nos dé la gana y ponemos unos 15 minutos para hacer una actividad. No es necesario que la hagas, es simplemente para que te liberes del pensar, del llevar tu energía afuera, al volumen externo de los estímulos de fuera, de si tengo que hacer, si tengo que acabar. No. En el momento que empiezas a poner el móvil con esos 15 minutos, estás por esa tarea sumergiéndote perfectamente en la tarea. Y me da igual que no puedas dejar de pensar en otra cosa. Para el cerebro pensar en otra cosa es estar haciéndola. Entonces es contraproducente. Pregúntate si honestamente quieres salir de ahí. Y si quieres salir de ahí, date honestamente a eso. Si ves que, por ejemplo, llevas 2 minutos y no puedes, vale, pues para, respiras 5 minutos y vuelves a poner los 15 minutos para realizar la actividad. Normalmente cuando nos ocurre esto, yo, por ejemplo, hay a personas a las que les mando este ejercicio en consulta, pero con comentar mis pensamientos internos, no les pongo 15 minutos, les pongo quizás 3, ¿no? Pero normalmente acaban quedándose a escribir los 15. No, y de hecho, a ver, es que es muy lógico todo, ¿no? Va avanzando el webinar y, claro, como estamos programados, ¿vale? Buscamos seguridad, ¿no? Este miedo, para intentar liberarnos poco a poco de esta carga, queremos tenerlos seguros, ¿no? Y estas teorías que hay en tantos libros, pues nos dan un poco más de seguridad para poder pensar que esto puede ser el principio de algo, ¿no? Entonces, claro, a nivel de eventos, y esta es la última pregunta del webinar, más que pregunta, último bloque, ¿no? Y nos focalizamos en los eventos, ¿vale? Estos eventos que se han cancelado miles de millones de euros en facturación. Muchas empresas lo están pasando muy mal, sobre todo pequeñas empresas. Más allá de los grandes eventos que están saliendo en los medios de comunicación, han habido muchos pequeños eventos, muchas pequeñas reuniones, ferias de muchos sectores. Entonces, claro, esta evolución de los eventos, al menos que no volvamos a la normalidad, que indican que será entre 12 y 18 meses, siendo positivos. Claro,
esta parte sensorial que en la esquí, que a ti, a todos nos gusta, de dar la mano, mirar a los ojos a la gente, estar cerca, hablar, esa calidez que no podemos y no podemos ofrecer las empresas como nosotros en los próximos meses, trimestres, ¿vale? ¿Cómo podemos sustituir, cómo podemos actuar a nivel digital y cómo podemos transmitir esa seguridad, esta cercanía que, que buscamos, ¿no? Bueno, pues como habíamos dicho, todo es mente, ¿vale? Entonces, si yo te digo, por favor, cierra los ojos, piensa en ese momento en el que estabas completamente segura y a salvo, siente el roce del sol besando tus labios, siéntete cálido, apacible, siente el aroma de las flores. Tú lo vas a empezar a experimentar, el cerebro no distingue. Y lo mismo la emoción. La emoción es un lenguaje de comunicación que existe para todos los seres vivos. Las plantas tienen emociones y constantemente nos interactúan con nosotros. Las bacterias tienen emociones. El quórum, para cualquier persona que sea bióloga, lo sabrá, el quórum es la emoción de la bacteria, porque son esos lenguajes bioquímicos. Nosotros tenemos emociones, los animales tienen emociones. La emoción es un lenguaje bioquímico y electromagnético, porque emite una onda electromagnética. Igual que si yo te mando a ti un mensaje al móvil, Edu, tú lo vas a recibir y no lo vas a recibir, no lo sé, María Antonia Pereira, que esté, no lo sé, en Venezuela, por ejemplo. Lo mismo pasa con las emociones. Atención, dirección, honestidad y saber realmente lo que estás mandando. Estos nuevos eventos nos dan la oportunidad de conectar, de volver a conectar. Y para conectar, hemos de conectar con nuestras propias emociones y nuestro propio lenguaje. Primero, una comunicación afectiva con nosotros. Cuando yo sé cómo conectar con mi emoción, obviamente puedo conectar con el otro y empatizar. A mí no me hace falta tener, la mayor parte, el mayor volumen de mis clientes son clientes virtuales, es decir, yo realizo las sesiones por Skype y te puedo asegurar que conecto con ellos de la misma manera que cuando hacemos una meditación, o incluso me atrevería ahora mismo, si me los pidiesen, a realizar los talleres o los statements, que es un producto que tenemos en la consulta, con vía online, porque sé que funcionarían. Funcionan porque conectas contigo mismo y eso se expresa. Este lenguaje electromagnético y bioquímico se manda. No importa, dos partículas nos dice la física cuántica que cuando interactúan y tienen una relación, no importa el tiempo y el espacio, siempre están conectadas. Estamos conectados. El lenguaje físico-químico, también nos lo decía Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan era un científico espectacular y nos decía, estamos conectados bioquímicamente, físicamente. Nuestro lenguaje es infinito. La cuestión es, dejemos de conectarnos como que pensábamos que teníamos que conectarnos, porque la mayoría están muy atentos a lo que pierden y no a lo que pueden ganar. Que sea ese lenguaje de la transformación, de ver que podíamos dar muchísimo más donde no pensábamos que podíamos llegar y que podíamos así, dando al otro, conocernos más a nosotros mismos, porque solo podemos conocer la vida conociendo su manifestación y su manifestación somos nosotros porque somos parte inherente de ella. Qué bueno, no, realmente es que es así, es que la tecnología, por muy facilitadora que sea de transmisión de mensaje, al final lo que importa es el mensaje y cómo lo transmites, más allá de la tecnología, ¿no? Hay anuncios que salen por la televisión de empresas de telefonía que dicen una videollamada no va a poder, no será nunca un abrazo, ¿vale? Pero más allá de este mensaje puramente comercial y puramente racional, yo creemos a Raquel y creemos que estos eventos se podrán seguir haciendo, se podrán seguir transmitiendo estas emociones, tanto de nosotros como de las empresas, como de las empresas a trabajadores, porque hay trabajadores que están trabajando en casa, ¿no? Entonces... Mira, perdona que te haga un inciso, porque es que es muy importante lo que estabas diciendo del abrazo. No te puedes imaginar en talleres míos o en escape minds o en eventos, cuando les mando a cerrar los ojos y les digo que experimenten el abrazo más intenso que hayan experimentado nunca, cómo llora la gente. O sea, realmente lo están experimentando, porque lo necesitan y está siempre en su corazón. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, terminamos este webinar. Han sido 50 minutos súper intensos.
Te estamos muy agradecidos, Raquel, por tu tiempo, por todo lo que nos expones, todo el conocimiento que tienes. Lo vamos a compartir en redes, vamos a recabar preguntas de la gente que nos vaya enviando preguntas a través de las redes una vez que lo publiquemos todo. Y nada más, a invitar a toda la comunidad a que entre en raqueldiazpnd.com, se informe de estas tareas de desprogramación que hace Raquel y que realmente están sirviendo de mucho profesionales a personas y empresas, ¿no? Y estas empresas, necesitamos buenas ideas, necesitamos profesionales de un solo sombrero. Entonces, eso es lo que dice Raquel, ¿no? Con una personalidad que sea la misma en casa que la empresa, que cuando aplique una cosa que se la crea, que sea humano, que sea transparente, que piense en funcional, ¿no? Todo esto nos ha quedado muy claro y vamos a publicar unos tips tanto en el blog como en forma de infografía que vamos a compartir con Raquel y con la comunidad. Así que, nada, sin más preámbulos nos despedimos. Raquel, muchísimas gracias de nuevo. Un placer. A vosotros siempre. Un honor estar con vosotros y con unos profesionales tan bonitos, tan maravillosos y tan eficientes y proactivos como vosotros. Muy bien, pues a cuidarse mucho, Raquel, que estamos en la distancia y nos tenemos que cuidar todos. Y un abrazo bien fuerte y a vosotros, a seguidores de la ESCI, un abrazo también. Nos vamos hablando en redes y próximamente a más webinars. Un abrazo.